¿Por qué es tan importante Aristóteles? Porque sus ideas siguen teniendo vigencia hoy en muchas disciplinas. Aristóteles fue el padre fundador de la disciplina de la lógica, por ejemplo, de la biología y la zoología, es decir, abre el campo a las ciencias naturales, algo que Platón no había tocado. También aborda temas sobre ética, metafísica, filosofía política. Es un filósofo que tiene una amplitud temática notoriamente mayor que la de Platón. Y sus trabajos obviamente nos sirven para valorar la importancia de la interdisciplinariedad. Es un polímata, un hombre de múltiples curiosidades y múltiples conocimientos. Los más importantes, si no para muchos el más importante y más influyente filósofo en la historia de Occidente, que es Aristóteles. Alumno de Platón, alumno aventajado de Platón, su maestro lo llamaba la mente cuando Aristóteles era alumno de la academia de Platón, y muchos, como decía, lo consideran el padre de la tradición filosófica occidental. La pregunta sería, ¿por qué es tan importante Aristóteles? Porque sus ideas siguen teniendo vigencia hoy en muchas disciplinas. Aristóteles fue el padre fundador de las disciplinas de la lógica, por ejemplo, de la biología y la zoología, es decir, abre el campo a las ciencias naturales, algo que Platón no había tocado. También aborda temas sobre ética, metafísica, filosofía política, es decir, es un filósofo que tiene una amplitud temática notoriamente mayor que la de Platón. Y sus trabajos obviamente nos sirven para valorar la importancia de la interdisciplinariedad. Creo que eso es algo de lo que muchos tenemos que aprender de Aristóteles, un polímata, un hombre de múltiples curiosidades y múltiples conocimientos. Ahora, ¿qué nos permite conocer la obra de Aristóteles? Comprendemos mejor sobre todo el comportamiento y raciocinio del ser humano. En el campo de la metafísica, como les explicaba en el programa anterior, la filosofía que aborda temas que van más allá del mundo físico, del mundo observable, preguntas sobre el tiempo, sobre el ser, sobre la existencia. Son preguntas que Aristóteles trabaja con mucha rigurosidad y seriedad. Como les dije, Aristóteles va a inaugurar el campo de la lógica, que hasta el día de hoy se utiliza, por ejemplo, para el razonamiento en el campo de las matemáticas, la computación, también la filosofía. Exploró el comportamiento humano y el rol de la virtud para vivir una vida plena y feliz, lo que Platón, ¿no?, llamaba la eudaimonia, el florecimiento, la felicidad. Y como su maestro también, él es un creyente de que el ser humano debe transitar por una vida virtuosa hacia el logro de una buena vida, que era la gran máxima que había dado Sócrates, que a su vez era maestro de Platón. Vemos entonces una continuidad: Sócrates, maestro de Platón; Platón, maestro de Aristóteles. Estos tres grandes filósofos son la base del pensamiento filosófico occidental. También podemos ver que Aristóteles hizo contribuciones importantes a la filosofía política, es decir, él empieza a tomar, ¿no?, o a analizar los diferentes tipos de gobierno, cuáles son los deseables, cuáles son los indeseables, estudia la naturaleza política del ser humano, a quien denomina el famoso zoon politikon, el animal político, ¿no?, en el área de las ciencias naturales, que en ese momento no tenían la connotación que se tiene hoy, ¿no? Porque no existía el método científico, pero ya él hablaba de la filosofía natural, el estudio de la biología, de la zoología. Durante un par de años él va a dedicarse al estudio de la vida animal, también de la botánica, y va a escribir obras al respecto. Entonces ahí tenemos también otra contribución importante de Aristóteles. Y como les decía, esta variedad de temas, no solamente la variedad, sino la profundidad, el rigor. Aristóteles siempre se preocupó de resaltar la razón, resaltar el pensamiento lógico, que el conocimiento se puede lograr a través de la experiencia. Y aquí también marcamos un punto de diferenciación clave con el pensamiento platónico. Platón creía que la razón, el intelecto, ¿no?, bastaban para conocer la realidad última, que era ¿no?, el mundo de las formas, este mundo de perfección, de inmutabilidad, que estaba más allá de lo terrenal. Pero Aristóteles rechaza esta posición y él dice que son nuestros sentidos, es decir, no el enfoque racional de la mente, sino el empírico, el de nuestros sentidos, la observación, el olfato, el tacto,
que nos permiten interactuar con el mundo, entenderlo, hacer sentido de él. Así que ahí tenemos una pugna entre racionalismo y empirismo que también se va a mostrar en los siglos XVII y XVIII. Ya vamos a ver con qué filósofos, principalmente René Descartes y David Hume. Pero